Patologías de la construcción. Cerramientos exteriores. Muros portantes. Óscar Oriol Santos Rendón. Los muros portantes, o también conocidos como muros de cargas, son elementos estructurales fundamentalmente en la construcción de un edificio. Su comportamiento es tan complejo que muchas veces su propio origen se encuentra en otra parte del edificio, como pueden ser las cimentaciones, el terreno o la estructura horizontal. Este comportamiento debe deberse a dos factores principales. El primero, a una mala concepción inicial. Desde el diseño y planificación del edificio, cualquier error puede repercutir en la estabilidad y funcionalidad de los muros portantes. El segundo es la modificación y la introducidas con el tiempo. Esto puede ser como cambios estructurales, renovaciones o ampliaciones. Esto puede ser como cambios estructurales, renovaciones o ampliaciones que pueden afectar la integridad de estos edificios. El origen de las lecciones puede ser externas o internas. En este caso vamos a ver las lecciones externas, las cuales sus reparaciones se enfocan principalmente en recalzar los cimientos, en reforzar el terreno y corregir problemas de agua subterránea. En el recalzado de los cimientos existentes se encarga más que nada del refuerzo, mientras que en el refuerzo del terreno mejora la estabilidad del propio suelo. Además, corregir las aguas subterráneas con drenajes o barreras impermeables previene daños futuros, garantizando la estabilidad y seguridad de la propia estructura. Para las lesiones internas tenemos que se consideran las patologías causadas por la incompatibilidad entre las deformaciones y la estructura existente. La reparación se aborda reduciendo principalmente las cargas, rigidizando los muros y consolidando la estructura e introduciendo nuevos elementos estructurales para así mejorar la estabilidad y prevenir futuros daños. Las lesiones por sedimento o asiento ocurren cuando la carga supera la capacidad del suelo en cualquier momento de la vida útil del edificio. Estas lesiones pueden surgir por la conciliación natural del terreno, cambios en las propiedades del suelo o la construcción de nuevos edificios cercanos. Los asientos afectan tanto a muros de carga como a estructuras porticadas, provocando deformaciones y grietas. Según el tipo de asentamiento, las fisuras pueden tener formas parabólicas o de cortante, especialmente en muros con huecos, los cuales son puntos vulnerables. Para prevenir daños mayores es crucial apuntalar la estructura, descargar el peso de las zonas afectadas y evitar que el muro continúe trabajando como un elemento sustante. En edificios esquineros, el asiento puede acompañarse de un giro leve, agravando la situación. La prevención se basa en el uso de materiales compatibles con la elasticidad y la consolidación se enfoca en estabilizar las cimentaciones. Al reparar, es importante no intentar devolver el edificio a su estado original, sino adaptar la reparación a las deformaciones alcanzadas. El proceso finaliza con la sustitución de materiales lesionados y la retirada de apeos, permitiendo una nueva adaptación sin mayores consecuencias en el edificio. Lesión por aplastamiento. La lesión por aplastamiento es una falla mecánica que afecta principalmente a los elementos portantes. Esto ocurre cuando los materiales alcanzan su límite de resistencia, ya sea por fatiga o por estar sometidos a tensiones superiores a su capacidad. Las principales causas entre ellas son, en primera, las reacciones químicas, los cuales deterioran los materiales por la exposición a los agentes externos. En la segunda tenemos las fallas de asentamiento, rotación o sedimento, generalmente provocados por una mala ejecución de obra, baja calidad de los materiales o la sobrecarga en la estructura. Y finalmente tenemos las grietas, suelen ser cortas, quebradizas y verticales, acompañadas de un abombamiento o desprendimiento de pequeñas capas de materiales. Podemos dividir la lesión de aplastamiento en dos tipos, esto en función de su tipo de muro. En primera tenemos a los muros de carga, los cuales están hechos especialmente de ladrillo. La lesión se asocia principalmente a materiales de baja calidad. Las fisuras que llegan a tener pueden llegar a romper el ladrillo debido a la presión sobre un mortero débil. Para evitar esto, los morteros deben tener una resistencia adecuada en relación con el ladrillo. En segundo tipo tenemos a los muros portantes. Para consolidar un muro portante afectado por aplastamiento es fundamental descargar el peso que soporta. En edificios antiguos se recomienda retirar materiales superfluos para reducir cargas innecesarias y reemplazar las piezas dañadas con materiales homogéneos. Si el aplazamiento es causado por un exceso de carga, una solución común es su incorporación de pórticos ocultos para así reforzar la estructura. Lesión por rotación o giro. Este tipo de lesión ocurre por movimientos previos en el muro, como sedimento, asiento o aplastamiento. Se caracteriza por la dificultad de diagnóstico y control de su progreso. La rotación puede darse tanto en ejes verticales como horizontales, debido a la arrastre de los elementos vinculados al sedimento. Suele ser provocado por empujes de arcos, bóvedas, cubiertas o edificios cercanos que hayan sufrido desplazamientos. Para prevenir esto se deben prever puntos estructurales que independicen las partes afectadas, evitando puntos de presión
que agravia el giro. Entre sus síntomas, el síntoma más común es la aparición de grietas verticales de desencarte, cuyo ancho aumenta progresivamente con la altura. Estas suelen ser ubicadas en los muros ortogonales al muro de carga afectado, especialmente si los forjados apoyan en él. Para las medidas tenemos que si la lesión está detenida, se debe tomar medidas preventivas para evitar que ésta vuelva a activarse en un futuro. Esto implica más que nada absorber los esfuerzos de rotación mediante sistemas de rozamiento o la sustitución de elementos responsables. Si por otro lado la lesión sigue activa, se deben contrarrestar los esfuerzos horizontales mediante contrafuertes que transformen la fuerza horizontal en vertical y la trasladen al suelo. En caso donde no sea posible transmitir los esfuerzos al suelo, suele usarse un sistema de antirratado para absorber las tensiones mediante otros elementos estructurales consolidados. Pérdida de la verticalidad del muro. Este está producido principalmente a las acciones de cargas verticales o perpendiculares sobre el muro, provocando desequilibrios que pueden superar la capacidad de soporte del muro. Esto puede producir una cadena de fallos en el punto afectado. Sus principales síntomas son las deformaciones típicas que incluyen el pandeo o la lava del muro, que este puede curvarse o doblarse, las fisuras horizontales, las cuales aparecen en la cara traccionada del muro, el abombamiento que se observa en deformaciones en el revestimiento, el desprendimiento de lajas, azulejos, plaquetas y pueden caerse. La rotura por cortante, especialmente aplacados en muros de piedra. El aplastamiento, principalmente los ladrillos pueden romperse bajo compresión. Sus principales consecuencias pueden ser, en primera, la pérdida de la verticalidad del muro, lo cual puede llevar a la rotura brusca del muro, la flexión y la torsión, producido principalmente por empujes verticales o perpendiculares, en el cual se puede ser dividido en dos sus cargas. En primera, las cargas verticales causando una flexión lateral, especialmente en cerramientos de estructuras practicadas. El segundo es las cargas perpendiculares, provocadas por empujes laterales con riesgos de una posible rotura brusca. Finalmente, en edificaciones viejas también se puede dar el caso de la pérdida de arrostramiento o envejecimiento de morteros que pueden causar estos problemas. Para la solución para estos muros, principalmente por pandeo, está la introducción de soportes, los cuales se pueden colocar en el propio interior del muro, o también se puede hacer la creación de puentes y arcos que ayudan a redistribuir las cargas y estabilizar el muro. Rotura de aumento por sobrecarga. La rotura por aumento de sobrecarga ocurre cuando las cargas aplicadas superan los límites previstos en el diseño de la estructura. Aunque el cálculo de una estructura considera coeficientes para sobrecargas y resistencias, las sobrecargas excesivas pueden causar daño. Las fisuras resultantes suelen ser fácilmente identificables y se ubican sobre las áreas de compresión con tracciones ortogonales. Entre sus causas comunes tenemos en primera la tracción. Esta es estrés que tira del material. La segunda es la compresión, siendo el estrés que empuja o aplasta el material. También tenemos la flexión, siendo la curvatura o doblado debido a cargas desiguales. El pandeo, debido a la inestabilidad por cargas verticales excesivas. El cortante, por esfuerzos que cortan o deslizan el material. Entre sus síntomas tenemos las fisuras, las cuales son localizadas por las isostáticas de compresión, debido a tracciones ortogonales. También tenemos las causas de sobrecarga, las cuales pueden incluir empujes locales de la cubierta, abertura de huecos para vigas o apoyo directo de vigas sobre el muro sin reporte adecuado. Algo a tomar en cuenta es que esto está relacionado con los materiales, puesto que los muros de piedra generalmente soportan cargas superiores a las solicitadas, mientras que otros materiales pueden agotar su capacidad más rápidamente. Si nosotros detectamos una sintomología temprana, podemos permitir la corrección durante la ejecución de la obra. Si tenemos una intervención tardía, los efectos pueden manifestarse mucho después, a menudo, agravado por lesiones progresivas adicionales. Las medidas correctivas pueden depender en cómo hayamos nosotros detectado la sintomatología. Si esta detección fue temprana, podemos identificar y corregir los problemas durante la construcción. Si por otro lado, este fue de tiempo después, podemos aplicar un refuerzo adecuado, implementando medidas constructivas basadas en las causas identificadas para así asegurar la estabilidad de la construcción. Deformación de dinteles. Cuando se abre un hueco en un muro, este interrumpe la continuidad del cerramiento, generando condiciones diferenciales en el plano mural.
Estos huecos y su entorno se convierten en zonas vulnerables, particularmente sensibles a tensiones. Esto obliga a prestar especial atención a su tratamiento constructivo, especialmente en muros cortantes. Es común encontrar que los hoteles estén sometidos a tensiones excesivas debido a la protección de grandes masas sobre ellos. Históricamente, los dinteles se han construido con madera y piedra. Con el tiempo, la técnica del sardinel, uso de ladrillos dispuestos de canto, permitió imitar el efecto de un arco con piezas rectas, aumentando la resistencia de los dinteles y mejorando la transmisión de cargas. En construcciones modernas, los dinteles y las vigas de concreto o acero han sustituido las técnicas dimensionales, ofreciendo una solución más eficiente para escalar el peso del vano. Problemas de deformación ruptura. La deformación aparece cuando el dintel tiene suficiente esfuerzo para evitar la ruptura por fricción, pero no puede soportar el peso si ceder. La rotura ocurre principalmente en dinteles sin refuerzo o con refuerzo insuficiente. Esto provoca que las tensiones sobre el dintel dañen el muro, pudiendo generar lesiones secundarias en las estructuras y en casos graves provocar un hundimiento en el edificio. Entre sus principales síntomas tenemos que en primera tienen fisuras inclinadas y simétricas. Estas suelen surgir desde las jambas, los lados verticales del vano, y forman la típica parábola de descarga por encima del dintel. Estas fisuras son una señal de que el dintel está bajo la presión. En segundo tenemos fisuras transversales, las cuales aparecen en la parte inferior del dintel, especialmente en su centro, indicando que el elemento está sometido a una carga que lo supera. Después tenemos las grietas verticales, las cuales se ven en los laterales del dintel y se inclinan hacia el centro, lo que indica problemas de fricción. También tenemos grietas en las jambas. Estas grietas verticales pueden indicar desplomes o presiones internas en el muro. En el quinto, finalmente, tenemos a las grietas en forma de paréntesis sobre el dintel. Estas no suelen ser preocupantes, ya que generalmente son causadas por la falta de recubrimiento de la pieza. Acciones correctivas. En muros de ladrillos con una lesión es producto de un asentamiento, es recomendable sustituir el dintel dañado. Una vez que se haya corregido la causa original del problema, en caso de rupturas graves, será necesario apuntalar el área de inmediato o realizar un estudio detallado para determinar el alcance de las fisuras y el impacto sobre el resto de la fachada. Intervención en muros de carga dañados. La intervención en muros de carga dañados es un proceso delicado que requiere una evaluación detallada del daño y una planificación cuidadosa de la reparación. La decisión sobre el alcance de la intervención dependerá de la severidad del daño y de la importancia estructural del muro. En algunos casos puede ser necesario reforzar o reconstruir completamente el muro, mientras que en otros, reparaciones localizadas pueden ser suficientes. Es crucial considerar la compatibilidad de los nuevos materiales con los originales para evitar problemas de integridad estructural y estética. En estructuras históricas, cualquier intervención debe ser claramente diferenciable de la fabricación original para preservar el valor histórico, aunque se utilicen materiales similares. Además, las medidas de apoyo temporal, como el apuntalamiento, son esenciales para garantizar la seguridad durante la reparación. La abolición de la estructura paralela es un proceso técnico que se lleva a cabo cuando un muro portante existente no tiene la capacidad de soportar las cargas requeridas, incluso después de ser consolidado. La solución implica la adición de una nueva estructura paralela que trabaja juntamente con el muro original para absorber las cargas excedentes, asegurando así la estabilidad del edificio. Este método es particularmente útil en la preservación de edificios históricos o en situaciones donde la estética exterior no debe ser alterada. La implementación de un muro interior adicional debe ser meticulosamente planificada. Se debe diseñar un proyecto detallado que defina cómo ambos muros compartirán la carga y cómo se mantendrá la continuidad estructural entre ellos. Es esencial determinar el método de conexión entre los muros para garantizar una distribución uniforme de las tensiones y evitar puntos débiles que podrían comprometer la integridad estructural. La colaboración entre los muros debe ser tal que el nuevo muro no solo soporte las cargas adicionales, sino que también contribuya a la rigidez y estabilidad general del sistema estructural. Rigidación del sistema estructural. La rigidez es clave en la estabilidad de los muros de carga y su falta puede causar problemas graves como los descritos anteriormente. En primera tenemos a los cosidos y grapados. El cosidos y grapados son métodos utilizados para curar fracturas acrílicas o fisuras en los muros. El objetivo es devolverle al muro la capacidad de trabajar de manera solidaria, conectando las partes separadas por la lesión. En primer tipo tenemos la intervención de mínimos. Este es un tratamiento superficial que no mejora la capacidad mecánica, pero protege el muro sellando la grieta y evitando que entre agua u otros elementos agresivos. Se usa mortero, resina o siliconas para este proceso.
Otro proceso utilizado es el cosido de grietas. Es el sistema más común hoy en día, en el cual se utilizan grapas metálicas en forma de U, colocadas en ambos lados de la grieta con una separación de 30 a 50 centímetros. Las grapas se fijan con mortero, lo que permite que el muro recupere parte de su integridad. Otro método utilizado son las ligaduras de obra. Se utilizan principalmente en muros gruesos de piedra o tapia. Consiste en desmontar el muro y reconstruir con ladrillos nuevos, reanudando la continuidad de la estructura. También tenemos el cosido de madera. Este es un método tradicional preventivo que consiste en insertar piezas de madera en el sentido de las hiladas durante la construcción del muro. Y finalmente tenemos el uso de resina epoxídica. Este sistema de cosido se realiza inyectando resina epoxídica en las grietas a través de sondas, lo que ayuda a rellenar completamente la fisura. Al finalizar, la grieta puede ser disimulada con materiales de acabado. Tirantes. Los tirantes son piezas normalmente metálicas o de madera que se colocan en el plano del muro para absorber las tensiones generadas por arcos, bóvedas y cubiertas. Estos elementos contrarrestan las deformaciones trabajando a tracción. Inicialmente los tirantes eran visibles desde el exterior, pero los sistemas modernos permiten ocultarlos dentro del muro mediante perforaciones. Existen tres componentes principales. El primero es el anclaje, los cuales recogen las tensiones del muro. En el segundo tenemos el tirante que contrarresta las fuerzas y finalmente tenemos el tercero, el dispositivo de tensado, que puede variar desde simples pasadores hasta tensores más sofisticados. Es importante asegurar que la sección del muro donde se colocan los anclajes sea capaz de soportar las tensiones adicionales. Cercos. Este sistema circunda el conjunto de muros y forjados, actuando como un cinturón que proporciona rigidez adicional. Los cercos pueden ser de madera, metálicos o de hormigón armado. Los cercos de hormigón armado son los más utilizados, sobre todo en intervenciones a nivel de cubiertas y edificios bajos. Se insertan una armadura en el interior de los muros y se rellena con hormigón. Los cercos metálicos actúan como tirantes paralelos a los muros, colocados en una o ambas caras. Los contrafuertes son uno de los sistemas más antiguos y efectivos. Añaden al muro a los puntos donde se encuentran las tensiones o donde la deformación es importante. A diferencia de los tirantes que trabajan a tracción, los contrafuertes trabajan a compresión, absorbiendo las fuerzas horizontales y trasladándolas al terreno. Las armaduras prefábricas. Este sistema consiste en armar los muros regularmente a través de armaduras prefabricadas colocadas en las puntas horizontales. Esto previene la fisuración y mejora la capacidad de tracción del muro. En muros capuchinos, muros de doble hoja, el armado puede aplicarse en cada hoja de madera independiente o triangulando de dos hojas. Consolidación del muro de carga. En estructuras con muros de carga es crucial mantener la integridad de estos elementos, ya que su falla puede comprometer la estabilidad del edificio. Hoy analizaremos 4 métodos de consolidación del muro de carga que se rellenan para reforzar su capacidad portante y evitar problemas estructurales. Relleno de hueco, pasadores transversales, revestimiento armado y retícula cimentada. En primera tenemos a la consideración mediante relleno de huecos. Este método consiste en rellenar los huecos internos del muro, incrementando así su capacidad portante. El objetivo es contrarrestar grietas verticales causadas por la insuficiencia de compresión y recuperar la capacidad interna del muro. Para su aplicación, el relleno se aplica sobre una superficie amplia del muro y se utiliza material ligante, como morteros de fluido de cal o cemento. Tradicionalmente se ha aplicado por gravedad, pero las técnicas más actuales utilizan inyecciones a presión con resinas estéticas o materiales considerados de la última generación. El proceso siempre comienza desde la sección inferior del muro, rellenando de abajo hacia arriba para asegurar que se consolidan las zonas ya tratadas. Este método es adecuado cuando hay que reforzar una sección amplia y debilitada del muro. Pasadores transversales. Este sistema se utiliza principalmente en muros de doble hoja donde no se prevé una traba que garantizara su trabajo solidario. Cuando la distribución de tensiones es inadecuada, puede generar deformaciones como el abombamiento de las hojas. La solución consiste en insertar pasadores metálicos que atraviesen el muro de un lado a otro, trabajando como tirantes para contrarrestar las tensiones. Esto ayuda a mejorar la capacidad de carga del muro y estabilizar las hojas. Sin embargo, la aplicación de pasadores es limitada, ya que en muchos casos es necesario desmontar la pared para llevar a cabo la reparación. Revestimiento armado. El revestimiento armado es una técnica que se crea una especie de sándwich estructural en el muro. Se coloca un revestimiento de hormigón armada en ambas caras del muro con una malla electrostada de al menos 5 centímetros de espesor, generalmente representando un grosor 1,20 del grosor del muro. El proceso en primera se pica la superficie del muro para mejorar las
adhesión. En segunda, se colocan las placas de hormigón a ambos lados del muro. Finalmente, estas placas se conectan entre sí, aumentando significativamente la capacidad de compresión del muro. Este método es muy efectivo para reforzar muros que se necesitan un aumento considerable de su resistencia estructural. Retícula cementada. La retícula cementada es una técnica combinada que integra el cosido y la consolidación mediante pasados transversales. Es una de las más utilizadas para muros de carga. Aplicación. Se perfora el muro en múltiples secciones y se inserta en varas de 10 a 20 milímetros de diámetro. Estas barras se fijan posteriormente con un mortero, creando una estructura de forma de reticulada dentro del muro. Este proceso proporciona una gran rigidez al muro, mejorando su capacidad de trabajo como un todo y aumentando su resistencia ante cargas adicionales o tensiones. Muros no portantes. Pech Ricardo Reyes. Estos herramientas no efectúan esfuerzos de carga y no son diseñados para cargas estructurales. Estos transmiten únicamente su peso propio a la cimentación. Causas de las lesiones. Daños por deformidad excesiva del forjado. Ocurre en cerramientos para estructuras porticadas, en donde el armado suele ser escaso y es inexistente una capa de compresión en la cara superior, provocando una mayor probabilidad de deformación en el forjado, ocasionando a su vez grietas en la albañilería del elemento. Lesiones causadas por movimiento higrotérmico. Ocurren por variaciones de temperatura y humedad al estar más expuestos a las condiciones meteorológicas. Influye mucho en la etapa de vida del edificio. Las variaciones de temperatura provocan retracciones, movimientos de contracción horizontales visibles como grietas horizontales. Las contracciones actúan con mayor intensidad en cerramientos no portantes porque no cuentan con estabilización por la carga. Grietas producidas por morteros en estado plástico. El exceso de agua produce agrietamientos en épocas calurosas, mientras el mortero está en estado plástico en los primeros días de fraguado. Rotura en la unión de materiales por su distinto comportamiento térmico. Aparece en la unión del cerramiento y el muro. Cuando el elemento comienza a contraerse y enfriarse, el muro no lo hace, provocando que éste comience a agrietarse. La rotura en unión de materiales por su distinto comportamiento mecánico es causada por la incompatibilidad de materiales, por sus diferentes manifestaciones de contracciones y deformaciones, provocando grietas. Empujes horizontales. Se debe a dos fenómenos. La dilatación de la estructura. Esta provoca empujes perpendiculares a los cerramientos, generando grietas horizontales. Los pandeos de la estructura vertical o pilares. Trasladan tensiones hacia los cerramientos que los empujan hacia el exterior, ocasionando grietas aisladas. Acciones de reparación y prevención en los muros no portantes. El objetivo prioritario es eliminar las causas indirectas como errores en el proceso constructivo y durante la ejecución del proyecto. Cuando las grietas son causadas por factores de temperatura y humedad, estos deberán ser mitigados. Podemos hacer esto con la estabilización de la estructura mediante actuación sobre su causa. Esto quiere decir con recalce en los asentamientos de las cimentaciones, con reforzamientos, redimensionamiento de las secciones de los elementos que se ven afectados por pandeo, también con la independencia entre la estructura y el cerramiento. Se debe establecer una separación entre el elemento estructural de posible deformación y el cerramiento que esté en contacto con este. Así se impiden empujes hacia el muro y la rotura por tracción de cerramiento. Se debe trabajar con cuidado en este caso para que no queden residuos de mortero, porque estos pueden transmitir las cargas. Esto se puede evitar colocando elementos plásticos en dicha separación, haciendo una junta de retracción. Y hablando de esto, tenemos la introducción de las juntas de retracción. Se demole en el torno de la grieta, o sea, todo lo que rodea y compone la grieta. Se rehace la sección y se introduce la junta nueva, sellando el conjunto con elastómero. Preparación de grietas estabilizadas en muros exteriores no portantes. La reparación debe efectuarse considerando la longitud total y espesor del elemento. Es recomendable demoler y rehacer la unidad cuando la reparación se hace de manera superficial. Es muy probable que la lesión vuelva a aparecer.
En el caso de las fábricas de ladrillo, cuando existe una rotura en ladrillos, estos deben retirarse y ser reemplazados por unos nuevos. Cuando el espesor del cerramiento sean de más de 30 centímetros, se deberá trabajar por ambos lados. Las nuevas piezas deberán colocarse con un mortero igual al que fue usado con las piezas anteriores y que éste tenga una buena plasticidad que se acomode a las nuevas puntas. En el caso de los muros de piedra o mampostería, la reparación suele ser rellenando las grietas mediante un mortero especial mezclado con residuos del mismo tipo de piedra, en caso de que las grietas sean muy anchas. En el caso de los muros de bloques es igual que en los ladrillos. Las piezas afectadas deben ser retiradas y deben ser sustituidas. En el caso de los muros de hormigón en masa, la única solución viable es una inyección de resina epoxi. En las fachadas de ladrillo visto se deben retirar las piezas afectadas y sustituir la hilada completa por una nueva. Se recomienda hacerlo en temporadas de humedad con morteros de baja dosificación de cemento. Arcos y bóvedas. Santos Rendón, Oscar Orrio. Los arcos y bóvedas a lo largo de la historia de la arquitectura han sido esenciales para lograr la estabilidad de grandes estructuras. Sin embargo, la particularidad de estos elementos radica en los empuje horizontales que ejercen sobre sus apoyos, como los contrafuertes, los que generan tensiones que necesitan ser compensadas para mantener la estabilidad de la construcción. Causas de las lesiones. Uno de los principales problemas que enfrentan los arcos y las bóvedas es el desequilibrio de los empujes que ejercen sobre las estructuras que los rodean. Este desequilibrio puede tener diferentes orígenes: el peso propio del arco o la bóveda, las cargas permanentes de la edificación, o incluso sobrecargas imprevistas como nuevos usos o modificaciones del edificio. Comportamiento de los arcos. Los arcos tienen una doble capacidad de adaptación a las tensiones, permitiéndole la formación de las arterias grietas sin comprometer la estabilidad. Estas grietas permiten a los arcos absorber ciertos movimientos térmicos y cargas. No obstante, la aparición de una cuarta grieta, especialmente si se encuentra en las líneas del arco, puede causar un colapso inmediato de la estructura. Factores críticos en arcos y bóvedas. La resistencia y estabilidad de un arco no depende únicamente de su forma, sino también de la calidad de los materiales utilizados, como la piedra y el mortero, y de la manera en que se construyen las juntas entre las bóvedas. También es fundamental observar el comportamiento de las juntas durante un periodo de tiempo, generalmente un año, para evitar o evaluar posibles deslizamientos o tensiones. Fuerza y geometría de los arcos. Cuando hablamos de arcos, la geometría juega un papel crucial. Los arcos parabólicos y apuntados son mucho más resistentes que los elípticos o los estrechos. Además, si un arco tiene una altura menor a un cuarto de su luz, es decir, su abertura, es probable que presente debilitamientos estructurales. También la profundidad de las bóvedas es clave. Cuantos más profundas sean, mayor será su capacidad de distribuir los empujes y resistir tensiones. Efectos de deformación. El desplazamiento horizontal de los estribos o los apoyos de un arco o bóveda puede causar deformaciones significativas en la estructura. Este desplazamiento a menudo provoca abovamientos irregulares en el arco y puede resultar en fisuras en las bóvedas, particularmente en la clave, que es la pieza central. Las fisuras en los riñones del arco también son un signo claro de que la estructura está llegando a su límite. Lesiones en bóvedas. Las bóvedas, especialmente las construidas en piedra, son propensas a mostrar lesiones específicas, como grietas en el intrados, la clave y el trastos. Además, las cargas asimétricas que afectan a las bóvedas pueden provocar grietas a lo largo del eje longitudinal. En las bóvedas de crucero o arista, estas grietas suelen aparecer en la línea de claves cuando se retira el sembrado. Soluciones de reparación. Cuando las lesiones en arcos o bóvedas requieren una intervención, una opción es el pretensiado mediante gatos hidráulicos, lo cual evita nuevas deformaciones. Si las grietas son declaradas, puede usarse resina epóxica, mientras que las grietas más anchas pueden rellenarse con mortero. Si estas soluciones no son posibles, la inserción de varillas metálicas en la estructura es un método común para reforzar la estabilidad. Acabados continuos. Estrada, Mondragón, Mariano. Desprendimiento de material de acabados continuos, donde el revestimiento presenta una unión continua entre el acabado y el soporte, esto ya sea a través de un producto adherente o una junta entre ambos elementos.
Esta adherencia entre los elementos del acabado y el soporte puede presentarse entre tres puntos dentro de las juntas, ya sea entre el soporte y la interfase, entre el soporte y el elemento de acabado o entre el acabado o la propia interfase. Entre los métodos de adherencia al soporte podemos encontrar dos. La más común es la mecánica, que se logra por efecto de la rugosidad de la superficie del soporte, para mejorar la unión con el acabado, impidiendo su separación tanto en dirección perpendicular a la junta como a la dirección de la propia junta. El desprendimiento se produce cuando estas penetraciones quedan rotas, ya sea por esfuerzos o movimientos en los elementos estructurales. Por otra parte está la adherencia química, que consiste en el intercambio molecular del acabado y el soporte. Este generalmente se encuentra en pinturas y morteros con componentes adhesivos. El desprendimiento en estos casos se puede deber al fallo en la aplicación del acabado por alguna reacción química o térmica. El desprendimiento suele ser común la presencia de fisuras, frecuentemente en los planos lisos. Este fenómeno puede originarse por cuatro motivos. Primero, por la mala calidad del propio material del acabado, haciendo que el proceso de aplicación se realizara de forma inadecuada. Estos suelen presentarse de forma más o menos uniforme sobre el plano. Segundo, por la acción de algún fenómeno químico o físico sobre el acabado, presentando fisuras dispersas de forma irregular. Tercero, por defecto de las superficies del soporte en el que se está aplicando el acabado, donde hayan presentes líneas de grietas o juntas constructivas que al aplicarse el acabado, estas irregularidades se vuelven mucho más notorias. Cuarto, por el envejecimiento del material o del mortero, lo cual genera una pérdida en las características originales con las que debería contar este acabado. Entre las causas de la pérdida de adherencia de los acabados se pueden encontrar las siguientes: por esfuerzos rasantes que se originan por la dilatación del material debido a efectos de la temperatura del ambiente, así como en el movimiento de elementos de soporte por contracciones térmicas o mecánicas. También se debe por la dilatación entre las juntas superficiales del soporte que presentan elementos infiltrados dentro del mismo, o por la incorrecta aplicación del mortero al no completar adecuadamente el proceso de fraguado. Y también está debido a la presencia de arcilla u otros elementos contaminantes dentro del mortero. Reglas generales para la correcta ejecución del revoco. Primero tenemos la parte del soporte, donde se tiene que cuidar que los muros cuenten con la resistencia suficiente para poder soportar el peso del revoco, además de contar con cierta rugosidad en la superficie para lograr una penetración necesaria de los materiales. Segundo, tenemos al espesor y el área, cuidando el grosor de las capas en relación con las capas inferiores, contando por lo menos con 2 capas para lograr un acabado continuo, siendo la primera de un espesor máximo de 15 milímetros y la segunda de 10 milímetros. Y de tercero tenemos la ejecución, cuidando las condiciones térmicas y ambientales antes de realizar la aplicación, además de asegurarse de que la capa de mortero del soporte se encuentre fraguada adecuadamente.